Muchos economistas, particularmente de la economía ortodoxa, también de la heterodoxa, los neoclásicos incluso, así como sociólogos y filósofos encasillados dentro del llamado posmodernismo, a la luz de lo que plantea Lyotard en su libro La condición posmoderna, pretenden que actualmente en el sector cuaternario de la economía, el sector servicios, toda la producción que implica trabajo intelectual, es decir, el trabajo del conocimiento científico objetivado en la producción de dispositivos tecnológicos, en la creación de páginas web, de aplicaciones, todo el sistema monetario de las bitcoins, toda esta revolución de lo industrial y de lo tecnológico en el sector cuaternario, en el sector más desarrollado de la economía, pretenden estos académicos que supone una excepción a la teoría del valor de Marx y que implica una transformación en los modos de producción del capitalismo con relación al capitalismo del siglo XIX. La cuestión, y esto es en lo que se equivocan tanto los economistas ortodoxos, los sociólogos y los filósofos posmodernos, es que las categorías que desarrolla Marx en el Capital no son categorías atrapadas en la inmediatez del contexto histórico. Cuando Marx habla de mercancía, no está hablando de lo que se comercializaba únicamente en el siglo XIX y ahora en el siglo XX o en el siglo XXI, entonces ya el concepto de mercancía es inválido porque han surgido nuevas formas de comercializar productos, el sector servicios, la comercialización de productos a través de páginas web, la creación de aplicaciones y todas estas formas de hacer circular el capital como valor que fluye, como valor justamente en circulación, que luego se refleja en el equivalente general que es el dinero, produce precio, produce ganancias, produce plusvalía, produce todas las dinámicas de la economía, intereses, impuestos, todo lo que constituye la compleja circulación del capital en la economía actual. Pretenden, por lo tanto, que cuando Marx habla de mercancía, con estas nuevas formas, entre comillas nuevas, de producir que encontramos en la economía contemporánea, esa categoría de Marx, por lo tanto, debe abandonarse, pero no se dan cuenta. Y esto puede obedecer a una de dos cosas, o primero a un interés burgués, a un interés político de defender un tipo de teoría que pasa por alto las contradicciones del capitalismo y sus causas reales y por lo tanto es un interés de clase lo que subyace a esa malinterpretación de los hechos, y segundo, lo cual es menos probable, pero también se da, es el resultado de ignorancia en cuanto a una no lectura del Capital de Marx, porque si se lee el Capital de Marx, en el primer capítulo, a propósito del valor, el valor de uso, la sustancia generadora del valor, Marx explica que una mercancía es un objeto que merced a sus propiedades satisface necesidades humanas, sean surgidas del estómago o de la fantasía. Esto es el primer párrafo de la primera página, el primer capítulo del primer tomo del Capital. Son 3 tomos, cientos de páginas, y ya Marx en la primera página nos está mostrando que ni los economistas ortodoxos, ni los sociólogos, ni los filósofos posmodernos entendieron lo que decía Marx con relación a los conceptos básicos del materialismo histórico aplicado a entender cómo funciona el capitalismo. En el caso de la mercancía, una mercancía es un objeto exterior que satisface necesidades humanas. Las aplicaciones, las páginas de internet, toda la industria de la televisión, de la música, de las series animadas, de las series de televisión, de las películas, el deporte, tanto la industria del entretenimiento como también la industria que se basa en la aplicación del conocimiento científico más desarrollado, más avanzado actualmente, por ejemplo los computadores cuánticos, las aplicaciones, los algoritmos, todos estos nuevos inventos en el campo de la informática. Esto responde a la definición de mercancía que da Marx en el siglo XIX, porque independientemente del tipo de trabajo útil, es decir, de la fuerza humana objetivada con el fin de producir una mercancía particular o un valor de uso específico que se esté empleando, independientemente de la complejidad técnica del proceso de producción de ese valor de uso, lo que se produce es finalmente un valor de uso en tanto que satisface necesidades humanas, sean surgidas del estómago o de la fantasía, dice Marx. Es decir, la comida, la ropa, todas estas mercancías básicas son mercancías que responden a las necesidades del estómago, es decir, a lo corporal.
Cuando Marx habla de mercancías que responden a las necesidades surgidas de la fantasía, se refiere, y con esto se anticipa, a las necesidades que intenta satisfacer la industria del entretenimiento. ¿Qué necesidad satisface un programa de televisión, una película, una serie animada, una canción producida por una banda muy famosa? ¿Qué necesidad satisface una pelea de boxeo, un partido de fútbol o todos los demás deportes en los Juegos Olímpicos? Pues responde al entretenimiento, y esa es una necesidad surgida de la fantasía. Por lo tanto, todo lo que se produce en tanto objetivación de valor, en tanto objetivación de fuerza de trabajo humana en valor, que se comercializa, que tiene un consumidor, es porque tiene unas necesidades a las cuales responde ese producto, independientemente de si es un producto tangible, un carro, un avión, un celular, ropa, comida, o si es un producto entre comillas intangible como una página web, el marketing, un video en YouTube que al monetizarse, es decir, al rentarse para que los capitalistas publiquen la comercialización de sus productos, independientemente si esa mercancía es fruto de trabajo humano objetivado como valor de uso y comercializado, entonces ahí hay una mercancía que se está produciendo. La mercancía tiene la particularidad de albergar al mismo tiempo trabajo útil y trabajo indiferenciado abstractamente humano. El trabajo útil es el trabajo específico requerido para producir una mercancía particular. Entonces el trabajo útil del obrero en una fábrica de ensamblaje que está armando un carro es un trabajo útil distinto al trabajo útil del ingeniero que produce un celular, que produce un software, del ingeniero de Apple, del ingeniero de Google. Pero aunque esos trabajos útiles sean distintos, así como son distintos del trabajo útil de un campesino, de un extractor de caucho en el Congo, estas formas de trabajo, todas las formas de trabajo que producen mercancías, hasta el trabajo de los médicos y de los docentes en el sector servicios privatizado debido al auge del neoliberalismo, todos son trabajo útil, es decir, una forma de objetivar la fuerza humana para producir una mercancía en particular, pero cuando se comercializan las mercancías, lo que hace que las mercancías cualitativamente heterogéneas se vuelvan conmensurables, es decir, se puedan intercambiar, es que ese trabajo útil se hace abstracción de esa especificidad cualitativa, de esa específica forma de objetivar la fuerza de trabajo humana, y se remite a lo que en las mercancías es común, es decir, el trabajo indiferenciado abstractamente humano. Si por ejemplo yo intercambio desde el trueque, que Marx en el Capital llama la forma simple o singular del valor, que es la forma más simple de intercambiar mercancías, si yo cambio un celular por 10 chaquetas, el trabajo útil del sastre, del tejedor que produce la chaqueta, es cualitativamente distinto del trabajo útil del ingeniero, del obrero en la fábrica de ensamblaje que arma el celular. Sin embargo, cuando intercambio el celular y las 10 chaquetas, porque en una cierta cantidad todas las mercancías son equivalentes, tienen el mismo precio, por lo tanto tienen la misma cantidad de valor contenidas en ellas, lo que hace que yo pueda decir un celular equivalen a 10 o a 100 chaquetas es que el trabajo útil del celular y de la chaqueta se abstrae y quedan reducidos esas dos formas de trabajo útil que se invierte para crear la chaqueta y se invierte para crear el celular, quedan reducidos a un mismo gasto de fuerza de trabajo humana, y más aún la especificidad cualitativa del celular, que es una mercancía distinta a la mercancía chaqueta, también se abstrae, y tanto el celular como la chaqueta se ven únicamente en función de la cantidad de trabajo abstractamente humano que tienen congelados en su interior. El trabajo abstractamente humano simplemente quiere decir que todas las mercancías, independientemente del proceso de producción, ya sea una chaqueta que produce un sastre, ya sea un celular que arma en una fábrica de ensamblaje un obrero, ya sea una aplicación que produce un ingeniero, ya sea un medicamento que produce un químico y que luego se elabora en una industria farmacéutica, todas estas formas de trabajo tienen en común que son un gasto de fuerza de trabajo humana en abstracto, y esa fuerza de trabajo humana en abstracto es la sustancia generadora del valor. Por eso una mercancía revela la naturaleza bifacética del trabajo. El trabajo es trabajo útil y también es trabajo indiferenciado abstractamente humano, pero esa cualidad del trabajo abstractamente humano solamente se manifiesta en la relación de intercambio, cuando se comercializan las mercancías. Por consiguiente, en la industria del entretenimiento, cuando un músico en una banda famosa produce una canción, el músico está objetivando su fuerza de trabajo humana, produciendo una canción
comunicación, que sería la mercancía, y su trabajo como artista, componiendo la canción, escribiendo las letras, tocando los instrumentos. Eso es una forma de objetivar la fuerza de trabajo humana y por lo tanto es el trabajo útil. El deportista, su trabajo útil es su desempeño en su respectivo deporte, y la mercancía que comercializa es un entretenimiento bajo la forma del espectáculo en el cual participa y que genera ganancias y que se comercializa a un precio. Las entradas para ver una pelea de boxeo, las entradas en un estadio para ver a los jugadores de fútbol reciben también un salario. Asimismo, en el caso del trabajo intelectual de los técnicos y de los científicos, Marx explica muy bien en las primeras páginas del Capital que el trabajo útil puede ser trabajo físico o trabajo intelectual, es decir, gasto productivo de cerebro, nervio, mano o músculo, dice Marx. Porque muchas veces se piensa que el trabajo en términos marxistas solamente se refiere al trabajo del obrero de fábrica como en la película de los tiempos modernos de Chaplin, y eso no es cierto. El trabajo de un ingeniero, el trabajo de un científico que implica utilizar su conocimiento para producir mercancías es una forma de objetivar la fuerza de trabajo humana para producir valor. Por lo tanto, podemos ver que las categorías de Marx no pueden reducirse a esas caricaturas infantiles que encontramos en los discursos de quienes critican el Capital sin haberlo leído, porque son categorías generales que explican el funcionamiento del sistema capitalista sin quedarse de ningún modo reducidas en el siglo XIX. Cuando Marx habla de mercancías, es un error absurdo pensar que Marx se refiere únicamente a las mercancías del siglo XIX. Un celular, un avión, la ropa, la comida, las aplicaciones, los computadores cuánticos, las bitcoins, todo lo más sofisticado que parezca la producción de mercancías actualmente puede entenderse desde las categorías que desarrolla Marx, como la de trabajo útil, trabajo abstractamente humano en el comercio, es decir, que se expresa a través del valor de cambio y que vuelve conmensurable las mercancías. La ignorancia o la complicidad con un proyecto político burgués o antimarxista de muchos intelectuales, a que se hable, por ejemplo, de lo postindustrial, ignorando que lo postindustrial, en tanto la información, en tanto la tecnología, en tanto el internet, son formas de objetivar la fuerza de trabajo humana en tanto trabajo intelectual que produce valor, que genera plusvalía, que produce unas mercancías que se comercializan en el mercado y que hace que los productores reciban un salario que no remunera la totalidad del valor que producen.